Capítulo 147. Sirviente. Un invitado, Entonces eso significa que también podemos divertirnos, ¿no? Demonios, sí. Pero aún son jóvenes y también parecen bastante débiles. Si inculcamos meticulosamente y con cuidado miedo y desesperación, existe una probabilidad no nula de que puedan convertirse en un sirviente de alta calidad. Las figuras vestidas con batas blancas del Sacro Imperio se iluminaron de entusiasmo, como si hubieran encontrado una presa, con las armas ya en mano. Eran tres: un hombre fornido que empuñaba un hacha de doble filo, una mujer que sostenía una varita corta con una punta en forma de calavera, y un hombre alto que balanceaba una espada delgada de un lado a otro con una sonrisa arrogante. Aunque su vestimenta y armas eran totalmente distintas, su curiosidad compartida y la aguda y amenazante malicia dirigida hacia mí eran inconfundibles. Cada uno de ellos liberó su aura sin restricciones, oleadas de un inmenso poder mágico atravesando mi cuerpo. La sensación punzante en lo profundo de mi pecho me indicó que cada uno de ellos estaba por encima del nivel 30, una señal de una fuerza formidable. En otras palabras, ahora me enfrentaba a tres oponentes, todos superiores a mí al mismo tiempo. Sin embargo, no era del todo desesperado. Tenía aliados. Si nos coordinábamos bien, incluso oponentes más fuertes no eran invencibles. Yo fui arrastrado aquí en contra de mi voluntad por este tipo. Por favor, perdónenme la vida. Ante la abrumadora presión mágica, el idiota noble Singu Subaru se desplomó en el suelo, suplicando por su vida. No era sorprendente, ya que una aura tan opresiva podía aplastar fácilmente el espíritu de una persona, pero ¿traicionarme tan fácilmente? Había mostrado confianza incluso cuando le advertí que el Sacro Imperio era nuestro enemigo y no reaccionó ante los cadáveres horriblemente mutilados que encontramos en el camino. Pensé que podría ser algo competente, pero parece que no estaba pensando en absoluto. Confiar en él fue mi error. Levanté la vista hacia los de bata blanca, preguntándome si suplicar en ese momento podría ganarme su misericordia, pero sus sonrisas retorcidas y sus miradas feroces, depredadoras, dejaban claro que las probabilidades de que nos perdonaran eran casi nulas. Así era como se veía la verdadera desesperación. Oh vaya, ese de la ropa étnica tiene una expresión encantadora. Pero los débiles no tienen lugar como mis sirvientes, mejor matémoslos rápido. ¿No dijiste que querías intentar mantener al menos a un japonés con vida? ¿Por qué no te quedas con este por ahora? Yo, tengo que sobrevivir pase lo que pase. Abrumado por la malicia que se aferraba a él, Subaru gritó incoherencias mientras se arrastraba a cuatro patas hacia la escalera. El hombre alto declaró: déjenmelo a mí, antes de ir tras él, pero yo solo pude observar. Después de todo. Adelante, Rise Dead. La mujer entonó el nombre de la habilidad, girando las muñecas mientras el aura negra que la rodeaba se condensaba en dos cráneos que golpearon el suelo de concreto. Momentos después, dos círculos mágicos, brillando en rojo y negro, comenzaron a parpadear. Sin pausa, un brazo en descomposición, pálido y putrefacto, emergió. Lo que salió después fueron los cuerpos de un hombre tipo mago envuelto en alambre de púas y una mujer tipo exploradora con el cabello y el cuerpo brutalmente desgarrados. Giraron sus cabezas de forma antinatural, y sus ojos nublados se fijaron en mí mientras exhalaban odio y adoptaban lentamente posturas de combate. Mira, estos podrían ser tus futuros amigos. Ve a jugar con ellos, ¿quieres? De piel grisácea con profundas heridas de las que brotaba sangre negra, sus formas destrozadas reflejaban los extremos del dolor y el tormento que habían sufrido. ¿Qué clase de mente retorcida trataría así a los humanos, incluso al punto de cargar con sus cadáveres? ¿Realmente valía la pena convertir a las personas en sirvientes para llegar a esto? Los sirvientes cadáver no podían curarse del daño, a diferencia de las bestias invocadas o los espíritus, lo que los convertía en esencialmente desechables. Desde un punto de vista estratégico, era mucho más práctico usar monstruos con estadísticas uniformes y de reposición sencilla que depender de humanos con cuerpos frágiles e irreemplazables. Por supuesto, los sirvientes humanos tenían sus ventajas, podían compartir equipo y formar tácticas especializadas. En los días de Dunex, había nigromantes a quienes les encantaba cazar y recolectar humanos, pero su estilo de juego siempre había parecido más un desafío autoimpuesto que algo práctico. Quizá estas personas no comprendían del todo las desventajas de ser nigromante.
O tal vez simplemente estaban locas. Mientras observaba a los sirvientes cadáver para reunir información, el hombre que empuñaba el hacha se inclinó para examinar mi rostro de cerca. Svetlana, este no parece muy asustado. ¿Será que esos cadáveres le parecen demasiado débiles? Modera tu lengua, Kafka. Esos dos eran soldados poderosos que derribaron a innumerables de nuestros camaradas en el frente de la Unión Europea. Este mocoso simplemente carece de la capacidad para reconocer su fuerza. Kafka agitó su hacha con pereza, provocándome con sus palabras, mientras la mujer, Svetlana, le lanzó una mirada irritada. Al parecer, esos sirvientes cadáver eran combatientes hábiles que habían derrotado a muchos soldados del Sacro Imperio en el frente de Europa del Este. Parecía que aún tenían espacios disponibles para más sirvientes y estaban evaluando si yo era apto para ocupar uno de ellos. Discutían abiertamente cuál era la mejor forma de infundirme miedo y desesperación. No tenía ninguna intención de permitirlo. Ya era evidente que el combate era inevitable. Me quité el pañuelo que cubría mi boca, me preparé y desenvainé mi espada del bolsillo mágico de mi bolsa. Ayudar a Subaru, parece fuera de cuestión ahora. Miré brevemente en la dirección en la que había huido. Era uno de los pocos nobles que se dirigían con amabilidad a alguien común como yo. No es un mal tipo. Me gustaría correr en su ayuda, pero no hay forma de hacerlo sin ocuparme primero de estos enemigos. Los sirvientes detrás de mí reaccionaban con brusquedad a cada uno de mis movimientos mágicos. Parecía una declaración clara de que no me dejarían escapar. Eran dignos de lástima, utilizados como herramientas por el Sacro Imperio. Si pudiera, me gustaría liberarlos, incluso consideraría ayudar al inconsciente Kirigaya, que yacía cerca. Pero primero tenía que sobrevivir a esta prueba. Si luchaba contra ellos de frente 4 contra 1, seguro perdería. Incluso escapar sería una batalla cuesta arriba. Por suerte el hombre que empuñaba el hacha, Kafka, no tenía prisa por atacar. En lugar de eso, empezó a hablar conmigo con total calma, dándome un tiempo valioso para pensar. Oye, ¿eres de Kinrankai? ¿Puedes siquiera entender lo que digo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué haces esto? ¿Causar tanto caos? ¿O parece que podemos entendernos perfectamente? Kafka ignoró mi pregunta. En cuanto confirmó que podía entenderlo, aunque en realidad era gracias a un objeto de traducción, sonrió y señaló uno de los monitores. En la pantalla aparecían varias personas vestidas con los abrigos blancos del Santo Imperio. Frente a ellos yacía un noble con la cabeza cercenada, tendido en un charco de sangre. El lugar estaba empapado de rojo y la escena sugería que había más víctimas. Algunos sobrevivientes aún seguían con vida, pero sus sollozos y lamentos dejaban claro que la situación era desesperada. En una esquina de la pantalla se veía la etiqueta 37F, lo que sugería que esas imágenes eran del piso 37. Ya empezaron, ¿eh? Sí, es una pequeña advertencia para el noble que intentó huir primero. A pesar de mi presencia, Kafka y la mujer nigromante Svetlana hablaban sin siquiera mirarme. ¡Qué confianza! Una parte de mí deseaba en silencio que simplemente me ignoraran por completo. Pero entonces el monitor mostró a un hombre lanzando valientemente un ataque. Sus rápidos movimientos eran apenas visibles, combinando fintas mientras se acercaba por la espalda de un soldado de bata blanca. Con facilidad y precisión, desató una habilidad de arma en un movimiento fluido. Solo por sus movimientos era evidente que se trataba de un combatiente altamente habilidoso. Sin embargo, el Santo Imperio había anticipado cada uno de sus movimientos. Un soldado bloqueó su tajo, y otro se acercó para rodearlo, asestándole golpes consecutivos. El hombre fue atravesado repetidamente y cayó. Era impactante ver a un combatiente tan habilidoso ser derrotado con tanta facilidad. Pero el verdadero horror vino después. Uno de los hombres de bata blanca cercanos extendió la mano y recitó algo. El cadáver del hombre caído, tendido en su propio charco de sangre, estalló en llamas negras y se levantó lentamente. Su rostro pálido carecía de vida, y con espadas aún clavadas en su cuerpo, la sangre fresca seguía brotando. Sus movimientos espasmódicos completaban la imagen de una pesadilla hecha realidad, un zombi. La escena fue demasiado para algunos de los invitados reunidos. Un grito desgarró el aire, pero fue interrumpido de inmediato.
El hombre resucitado, ahora un sirviente, arrancó una espada de su pecho y la blandió, derribando a un invitado de un solo golpe. El monitor marcado como 37F quedó en silencio, cubierto por una salpicadura de sangre. Este horripilante metraje parecía haberse transmitido también en el salón de la fiesta. Un monitor etiquetado como 55F mostraba a invitados aterrorizados sujetándose la cabeza, agachados por el miedo. Algunos corrían hacia los ascensores, desesperados por escapar, aumentando aún más el caos. Kano debería estar entre ellos. Podría estar temblando de miedo en este mismo momento. Vaya, ese último tipo era de Kinrankai. Pensé que daría más pelea. Supongo que este país está lleno de débiles después de todo. Los no registrados no valen gran cosa, ¿eh? ¡Qué decepción! Incluso el hombre altamente capacitado que había sido convertido en un servant había sido una decepción para ellos. Tal vez las probabilidades estaban demasiado en su contra. Pero sus movimientos coordinados eran mucho más peligrosos de lo que había anticipado. Ese tal Sanada está completamente desquiciado. Arrastrar a sus propios aliados a un espectáculo tan horrible. Oye, nos dio una gran oportunidad para jugar. Deberíamos estar agradecidos. Sí, ahora podemos experimentar todo lo que queramos, y hay mucho material para usar. Por su conversación, parecía que las figuras principales de este edificio habían sido catalogadas en algún tipo de lista. El plan era exterminarlos a todos y usar el área como campo de pruebas para la nueva clase estratégica del Sacro Imperio, Nigromante. Kinrankai parecía ser el objetivo perfecto tanto para la recopilación de datos como para la creación de servants. Otros monitores comenzaron a mostrar escenas de invitados siendo masacrados. En el breve tiempo que llevaba observando, el número de muertos ya había superado los 20. Parecía que el llamado juego de escape había comenzado en serio. Los demonios a los que se refería el anuncio no eran otros que los soldados del Sacro Imperio. Utilizando una formación mágica para convertir todo el edificio en un espacio cerrado, habían establecido un límite de tiempo y arrojado a todos a las profundidades del miedo y la desesperación. Su crueldad era inconfundible. Y aún así, ¿cómo cambiaron las cosas de forma tan drástica? Esto no se parece en nada al juego que conocía. La fiesta del clan Dunex Kinrankai terminó en paz sin una sola muerte, pero la fiesta del clan en este mundo era absolutamente aterradora en comparación. La diferencia en el contenido era tan extrema que me dejó conmocionado. ¿Qué causó esta enorme desviación del escenario del juego? ¿Fue el efecto dominó de que el gate fuera expuesto? Fui yo quien apretó el gatillo de este desastre. Mientras me quedaba atónito frente al monitor, el hombre llamado Kafka parecía complacido con mi reacción. Intensificó su energía mágica e hizo un gesto de degollarse con su hacha. ¿Por fin sentiste un poco de desesperación? Nadie en este edificio escapará, todos morirán. Ese jefe tuyo Kuki e incluso ese samurái Rokuroji, al que todos en este país se aferran. Por cierto, ¿de qué nivel es este tipo? La mujer Svetlana apuntó casualmente hacia mí una herramienta mágica de evaluación, pero gracias a Fake, mi verdadero estado estaba oculto, y mis habilidades y profesión permanecían indescifrables. Como era de esperarse, al no poder obtener información, se encogió de hombros e hizo un gesto de rendición. Su nivel es 25, pero debido a Fake, no puedo discernir nada más allá de eso. Tal vez no sea de Kinrankai, sino parte del bajo mundo de Japón. Al venir a un lugar como este, tenía ciertas expectativas, pero nivel 25. ¡Qué decepción! ¡Qué aburrido! Pero si tiene habilidades del bajo mundo, aún podría ser útil. Probemos que también pelea, intenta dar una pelea decente, ¿de acuerdo, candidato a sirviente? Tras evaluar mi estado, los dos operativos declararon que me probarían y luego se recostaron en sus sillas, entrando en modo espectador. Antes de que pudiera reunir una réplica ante su indiferencia. Una luz deslumbrante estalló repentinamente detrás de mí, en un ángulo. Aunque algunos mechones de mi cabello se chamuscaron, giré mi cuerpo a tiempo para esquivarla. Al alzar la vista, vi a un sirviente de tipo Ranger volando a baja altura a gran velocidad, lanzando una navaja de supervivencia hacia mí. Cuando la hoja descendente cayó, me apresuré a bloquearla con la espada de una mano que sostenía. Chispas saltaron mientras nuestras armas chocaban violentamente.
Mientras manteníamos un feroz intercambio de miradas en medio del forcejeo, comencé a ser empujado hacia atrás. La STR fuerza del Ranger era mayor que la mía, su postura inquebrantable y sus técnicas de combate precisas. Debió haber sido un luchador de renombre en vida. Sabiendo que enfrentarse directamente a un oponente poderoso era peligroso, amplié la distancia entre nosotros, haciendo chocar nuestras armas varias veces. Mientras esquivaba balas mágicas que volaban desde un costado, maniobré para colocar al Ranger en la línea de fuego de la magia, activando la habilidad de mejora de STR Flamarms para contraatacar. Eres sorprendentemente hábil. Esto se siente como alguien con experiencia en combates en grupo, o quizá incluso en guerras. Pero mis sirvientes son de nivel 30. No hay forma de que alguien de nivel 25 pueda ganar. Mi espada rozó el costado del explorador, haciendo que brotara sangre negra, pero el intercambio de golpes continuó. Aunque era una pelea de 2 contra 1, yo estaba claramente a la ofensiva. Incluso con Flamarms, la STR del explorador era ligeramente superior, pero sus ataques eran monótonos y carecían de fintas, lo que hacía que su ritmo fuera fácil de predecir. Svetlana, sentada en su silla, no hizo ningún movimiento para intervenir en la lucha. Parecía que no comprendía del todo los matices de la clase necromancer que poseía. Los sirvientes, ahora desprovistos de inteligencia y emoción, se volvieron mecánicos en su toma de decisiones, incapaces de demostrar ni siquiera la mitad de su potencial de combate de cuando estaban vivos. Normalmente un nigromante compensaría esta deficiencia con su propia experiencia en combate, dirigiendo a sus sirvientes con instrucciones precisas y empleando tácticas de grupo, como intercambiar sacrificios menores por golpes críticos. Ese era el enfoque estándar para un necromancer. Sin embargo, Svetlana dejó que los sirvientes lucharan por su cuenta, claramente insatisfecha con mi éxito al hacerlos retroceder. Naturalmente no tenía intención de darle ningún consejo útil. En su lugar, decidí terminar esto rápidamente. ¡Ja! Lightning Steam. Muere de una vez. El explorador se agachó activando una habilidad de daga. El cuchillo en su mano se transformó en 3 rayos de relámpago que se lanzaron hacia mí. Pero al no estar siendo comandado, los cortes carecían de cualquier variación en su trayectoria. Tras suprimir al mago con balas mágicas para evitar un hechizo a gran escala, avancé con fuerza, acelerando. Girando sobre mí mismo, esquivé el primer rayo en el último instante, desvié el segundo con mi espada en diagonal y cerré la distancia. Al mismo tiempo activé la habilidad de mi arma. Vuelve al maldito lugar de donde viniste. Vorpal Thrust. El último rayo fue cortado junto con su usuario en un tajo triple a gran velocidad. Una densa energía mágica estalló cercenando la cabeza y la parte superior del cuerpo del explorador. En el breve instante antes de que la cabeza tocara el suelo, me pareció ver un leve destello de luz en sus ojos. No había tiempo para confirmarlo. El mago cercano había reunido una inmensa cantidad de poder mágico, obligándome a cambiar rápidamente mi enfoque. Estaban intentando superponer magia sobre el tiempo de reutilización de mi habilidad. Lanza de fuego. Deslizamiento. Una lanza de fuego infernal envuelta en magia azul pálida salió disparada hacia adelante, brillando intensamente. Cancelé el tiempo de reutilización de la habilidad usando la técnica de evasión deslizamiento y esquivé con rapidez. Aprovechando la apertura, lancé proyectiles mágicos de vuelta, acortando gradualmente la distancia. No había forma de que pudiera enfrentarme en un duelo mágico contra un mago de nivel tan superior, así que apunté al combate cuerpo a cuerpo. Decenas de deslumbrantes proyectiles mágicos se cruzaron en el aire, pero logré acortar la distancia varios metros. Sin embargo, no pude acercarme más. Terminamos en un intercambio de disparos, cada uno intentando desequilibrar al otro. Por la forma en que luchaba el mago, era evidente que había enfrentado a numerosos guerreros, pero sus movimientos seguían siendo mecánicos. Cuando cambié intencionalmente mi equilibrio para provocar una apertura, tal como esperaba, lanzó un gran ataque. Un diminuto círculo mágico apareció a mis pies, que rápidamente se expandió hasta unos 2 metros y emitió una luz cegadora. ¡Ah! Golpe de llama. Un hechizo de magia de fuego, golpe de llama, que liberaba más de 1000 grados de calor y una cantidad insoportable de luz, estalló. Aunque me sorprendió su velocidad, no fue un problema. Ya había previsto esta situación, así que ya me estaba inclinando hacia adelante.
Me impulsé desde el suelo y cargué contra el sirviente indefenso. Justo cuando estaba a punto de acortar la distancia, un puño voló hacia mí, el cual corté. Incluso mientras el sirviente escupía sangre negra, intentó contraatacar con magia usando su otra mano. Pero antes de que pudiera hacerlo, lo decapité, y eso fue el final. El mago se desplomó en el suelo, su energía mágica disipándose rápidamente. Aunque ya era un cadáver, cortar a un ser humano real seguía dejando una mala sensación. Sin embargo, era mejor que permitir que otros lo usaran. Mientras estabilizaba mi respiración, preparándome para la siguiente pelea, Svetlana, con su cabello rubio cuidadosamente arreglado, se sujetaba la cabeza con desesperación. Parecía que no esperaba que yo ganara, y ahora sus ojos azules brillaban con una intención asesina. ¿Mis sirvientes, los dos? ¿Cómo pudieron ser derrotados por alguien de nivel 25? ¡Qué lástima! Pero es simple, solo convertimos a este en un nuevo sirviente. Sí, pero no te dejaré morir tan fácilmente. Me aseguraré de que sufras, y luego te convertiré en un sirviente en tu punto máximo. Kafka se quitó la bata blanca, una sonrisa salvaje extendiéndose por su rostro mientras canalizaba energía mágica hacia un hacha que parecía ser algún tipo de objeto mágico. Svetlana se lanzó mejoras a sí misma, mirándome con ojos llenos de odio, como si yo hubiera hecho algo malo. Ahora, comienza la verdadera batalla. Los dos sirvientes fueron relativamente fáciles de derrotar, incapaces de usar toda su fuerza. Pero estos dos no iban a ser iguales. Mis instintos me decían que si la pelea continuaba, podría perder. Sin embargo, tenía dudas. Este era el corazón de Tokio. Fuera del edificio probablemente había muchas personas en alerta, recelosas del Imperio Sagrado. Si se armaba tal alboroto, casi con certeza sería notado. Incluso si no lo fuera, si las comunicaciones se cortaban, aventureros o el ejército podrían llegar en cualquier momento. Y aún así, no parecían preocupados. En la azotea de este edificio, miembros del Imperio Sagrado se habían estado reuniendo abiertamente e incluso habían usado la habilidad de clase sigilosa nigromante frente a mí. ¿No les preocupaba que la información se filtrara? Mientras pensaba en esto, escuché a Kafka reír, como si hubiera visto algo divertido. No solo estamos interfiriendo las comunicaciones, ¿sabes? Estamos usando barreras mágicas de evasión de personas, barreras mágicas, e incluso círculos mágicos de ilusión. No puedes detectar nada de eso, aunque sepas que estás en peligro. Y aunque intentaras intervenir, ni siquiera lograrías llegar a este edificio. Además, para que lo sepas, esta azotea está protegida por magia que impide que cualquiera espíe o escuche. No importa lo fuerte que grites pidiendo ayuda, nadie te oirá. ¿Entendido? Kafka y Svetlana explicaban todo esto con alegría, como si fuera un juego. En otras palabras, todo lo que estaba ocurriendo aquí era indetectable, y nadie podía acercarse. Aunque estuviéramos teniendo una reunión abierta frente a los monitores, nunca sería descubierta. Ahora lo entendía. Mientras seguían hablando, fui uniendo la información y la situación. Entonces, Kafka comenzó a reír como si acabara de notar algo extraño. ¿Aún no sientes miedo? Bien, déjame mostrarte por qué el Sacro Imperio es llamado la nación de aventureros más fuerte del mundo. Berserk. Kafka alzó en alto su hacha de doble filo y al activar su habilidad, una energía mágica rojo-negra salió disparada, deformando el aire con un sonido chirriante. Rise Dead. Ven, mi mayor obra maestra. Héroe Raxa. Una enorme cantidad de energía mágica brotó verticalmente desde el círculo mágico bordeado de magia negra, y en la oscuridad una armadura completa plateada relució mientras se alzaba lentamente. Héroe Raxa, lo habían llamado. No me sonaba dentro de mis conocimientos del juego, pero me pregunté quién sería esa persona. La habilidad que usó Kafka y el sirviente invocado, Héroe Raxa, probablemente eran algunos de los mayores secretos del Sacro Imperio. Estaban aprovechando la situación para hacer lo que quisieran. Y esa mirada en sus ojos. Estaban completamente seguros de su victoria, concentrados únicamente en cómo aterrorizar a su objetivo y matarlo de la forma más brutal posible. En Dunex había muchos jugadores con una fuerza extraordinaria, pero todos eran desafiantes, buscando alcanzar mayores alturas y enfrentarse constantemente a oponentes más fuertes. Pero estos dos solo estaban interesados en atormentar a los débiles.
Ver eso con mis propios ojos resultaba nauseabundo. Sabía que incluso si no intervenía, jugadores como Akagi o Ping-chan eventualmente se encargarían de este tipo de gente si se volvían lo suficientemente fuertes. Pero para entonces el Sacro Imperio probablemente ya habría matado a muchos y arrastrado a otros a su locura. Después de todo, yo era parcialmente responsable de esta situación. Tenía que detenerlos, incluso si eso significaba correr riesgos. Ahora bien, ¿estás listo para caer en la desesperación? Nos divertiremos mucho contigo. No pierdas la esperanza demasiado pronto, ¿de acuerdo? Iron Maiden. Kafka sonrió como una bestia mostrando los colmillos, y la magia que estrelló contra el suelo estaba impregnada de locura. Al mismo tiempo Svetlana lanzó un hechizo, y una campana resonó desde algún lugar en lo alto. Héroe Raxa, el sirviente invocado, comenzó a sangrar como resultado de la magia de refuerzo que aumentaba su poder mágico. Todo era un uso feo y retorcido de la magia. Pero que ellos pudieran hacer lo que quisieran no significaba que yo no pudiera también. Si iban a emplear todos sus recursos, yo haría lo mismo. Les mostraría todo lo que había aprendido durante mi tiempo en Dunex. Ah, pero antes de eso. Aún no estoy del todo listo, ¿podrían darme un poco más de tiempo?